Todo comienza con una idea controversial. El conocimiento que tenemos de la historia de nuestro país es como mínimo difuso. Creemos conocer las figuras centrales, sus vidas, sus logros y sus fracasos. Pero en realidad es solo una creencia. La mayoría de la población conoce lo básico de San Martín, Belgrano, Urquiza, Mitre o Rosas. Entonces, si el conocimiento de las figuras centrales es elemental, el registro que tiene la mayoría de la población de las personas que acompañaron a esos próceres es nulo. Por eso, nos enteramos de esas figuras ignoradas cuando aparece un rostro extraño en los billetes. Voy a hablar de la historia de nuestro país con Gabriela Curi, historiadora de la Universidad Nacional de Cuyo, para conocer a las personas invisibilizadas de nuestra historia. Gabriela, el gobierno nacional no hace mucho dio un anuncio que va a lanzar un nuevo billete, sí, que es el billete de 10.000 pesos. Y la sorpresa para algunas personas es que en este billete de 10.000 pesos hay una persona de la historia poco conocido o conocido por algunas personas muy específicas, aquellas personas que saben historia, como vos, que es María Remedios del Valle, ¿sí? Es la tercera mujer que entra en los billetes y parece que los billetes es el canal de divulgación, no sé si es una pena o no. ¿Quién es María Remedios del Valle? Bueno, primero, para empezar, es importante decir que esto de la aparición de una mujer en un billete, bueno, la aparición, las mujeres no aparecimos, ya estábamos. Claro. Hablamos como una cosa de género, ¿no? Lo que pasa es que hay un proceso de visibilización de grupos que antes no lo estaban. Tanto mujeres, afrodescendientes, pueblos aborígenes, ¿sí? Y grupos marginales, ¿sí? Que habían sido, como esta palabra indica anteriormente, invisibilizados, como dejados de lado por la historia. Ahora hay un resurgimiento de esta historia por los invisibilizados y se les da luz sobre ellos. El hecho de elegir a una mujer como María Remedios del Valle es realmente un acto de reconocimiento, ¿sí? Al trabajo, a la figura de muchas mujeres que formaron parte de la historia, en este caso historia militar, ¿sí? Argentina, que participaron de las guerras civiles todavía no éramos Argentina, éramos las Provincias Unidas, ¿sí? Y ni siquiera, porque cuando estaba con Belgrano no se había declarado la independencia aún. Entonces, bueno, éramos este conjunto de provincias importantes que estaban caminando hacia la independencia. María Remedios del Valle era una mujer que se había incorporado al ejército de Belgrano. A ver, Manuel Belgrano lo voy a situar rápidamente. Manuel Belgrano es integrante de la primera junta que se forma el 25 de mayo de 1810. Pero no todas las partes del virreinato, porque en esos momentos éramos parte del virreinato del Río de la Plata, que ocupaba Argentina, el actual país de Uruguay, de Paraguay, Bolivia y el norte de Chile, ¿sí? No todas las partes del virreinato estaban de acuerdo con la formación de una junta que estaba encaminada a luego declarar la independencia. Pero no había con qué en esos momentos. Pero es un tema largo. Lo importante es que Manuel Belgrano, abogado, un hombre que tenía una mirada muy larga, muy como que siempre estaba mirando al futuro, iba un paso adelante, bueno, él no tuvo inconveniente de ponerse las botas de militar y encarar con un ejército el cual no estaba preparado, ya había estado participando en las invasiones inglesas, pero bueno, ahora ya lo hacía como general de un ejército, el ejército del norte, que va a ser posteriormente, pero ahora va a ir hacia Paraguay para tratar de que Paraguay aceptara la junta que se forma en Buenos Aires, que tenía la intención de que todas las partes del virreinato enviaran sus representantes. Bueno, en estas campañas, en una de las que primero es a Paraguay,
Sí. y luego va a ir hacia el noroeste argentino, Belgrano. Allí se incorpora María Remedios del Valle. Esta era una mujer luchadora, afrodescendiente, no de primera generación, no inmediata, o sea, no es la primera, Sí. sino que ya viene con padres y familiares anteriores. Y ella se incorpora al ejército. Tal es su actuación dentro de las filas del ejército que luego María Remedios del Valle va a recibir una graduación militar por su destacada actuación. Es más, Belgrano la destaca. ¿Sí? La figura de Belgrano es una figura que se destaca en sí misma por todo lo que hace, pero además porque sabe reconocer el valor en la otra persona. En este caso, una mujer, María Remedios del Valle, que también cuando se habla del padre de la patria, y hablan de la matria y hablan de María Remedios del Valle. Bueno, también a mí, ¿no? Es un juicio muy personal. Las mujeres en el siglo XIX, en lo que es el actual territorio argentino, no tienen una actuación, digamos, colectiva, importante. Son actuaciones más bien individuales, ¿sí? Que se destacan. Hablamos de María Remedios del Valle, hablamos de Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer que propició la Revolución de Mayo, que abrió las puertas de su casa. Hablamos de Anita la Perichona o Le Perichón, Sí. también, que estaba en Buenos Aires. Hablamos de la esposa de Juan Manuel de Rosas, Claro. Encarnación Escurra, que armó toda una red de delación y de fidelidad hacia su Claro. esposo, creando la Sociedad Popular Restauradora, y la mazorca, el brazo armado, el brazo parapolicial de este grupo en Buenos Aires, y que se va a replicar en todas las partes ya de la Confederación Argentina. Ahora, Estamos a María Mercedes... hablando de mujeres sí, individuales. Ajá. Pero a ella uno dice, bueno, justamente vos lo decías, de origen afrodescendiente, de grupos en los cuales por ahí, en relación con la esposa de otro criollo, era como más difícil de participar, o le decían, bueno, más sí, participá y No, estás eso destinada la a tu... participación, en este caso, la hace voluntariamente. Ajá. No es el caso del hombre. Los hombres, hay Eran hombres empujados. que participan, hay soldados. A ver, tengamos en cuenta que no hay un ejército Sí. de línea con una formación como las que tenemos actualmente. No, Sí. no hay, porque no hay ejército, son milicias, ¿sí? Bueno, se habla del ejército porque conforman un ejército, porque tienen una formación más o menos elevada, pero elevada, digamos, un poquito más arriba del común, porque Sí. la aportación de armas, estamos hablando del siglo XIX, no era algo que no estuviera, era parte de la vida cotidiana, ¿sí? Por los peligros del traslado, etc. También están las levas, que cuando se necesitan hombres, se van algunos designados de los ejércitos, o bien los mismos gobiernos de las provincias levantan a todos que consideran vagos, ¿sí? Claro. En los que entran gauchos, indios, mestizos, que no tienen, digamos, una residencia fija, Okay. o bueno, no se los puede ubicar en un lado exacto, entonces al ejército. Bien, te sigo después preguntando un poco más de María Mercedes del Valle, porque hay un antes y un después, digo, con esta nueva visibilización, ¿no?, de ellas. Si hablamos de las figuras femeninas de la historia de nuestro país, rápidamente nos quedamos sin repertorio. ¿Cuáles son los hechos que llevan a la invisibilización de la mujer de la disciplina histórica? Hay una corriente, vamos a decir así, renovadora, aunque en realidad no es nueva, ya viene hace décadas, que recibió una gran influencia de Escuela de Anales, que es de Francia, que Escuela de Anales dio un giro al estudio de la historia. Es muy brevemente, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los historiadores, los filósofos,
los intelectuales en general, pero en este caso estamos hablando de los historiadores, se preguntaban cómo puede ser que el hombre haya llegado a cometer tales atrocidades, ¿no? Entonces, ¿cómo dar respuesta desde la historia, mirando hacia la escritura de una nueva historia, en la que sea una historia total, global, ¿sí? Y no una historia acontecimental, ¿sí? Hoy es 16, 17, ¿qué pasó el día 16, el 17, el 18? No, ¿qué pasó el día 16 dentro de la historia que está ligado a la política, ligado a la geografía, ligado a la economía, ligado a lo social, ligado a lo artístico, ligado a la música, ¿sí? De tal año, etcétera. Y va a corresponder a un tiempo y a una época, un lugar determinado. En el caso de estos grupos, bueno, aquí en la Argentina, esto ya viene mucho desde en Francia, en Inglaterra especialmente, pero en Francia, que es de esta escuela, va a tener una gran influencia en nuestro país desde los años 60. Ajá. Pero nosotros somos hijos de una historia con 6 golpes militares. Ajá. Los golpes militares instauran un tipo de historia, de discurso histórico que se tiene que enseñar. Por lo tanto, una historia total en donde se vea la política, al individuo que piense, que tenga intereses individuales, colectivos, o sea, sociales, que una lo económico con lo político y empiece a preguntar, no gusta. Pero eso no quiere decir que no se hayan seguido haciendo ese tipo de trabajos. Se hacían, pero digamos como más solapadamente, tal vez. Ocultos, vamos a decirlo así. Ya con el advenimiento de la democracia empiezan a resurgir a la luz, salen a la luz estos trabajos que hoy en día tienen mucha fuerza. Por eso hay una historia de género, hay una historia de las mujeres, una historia de los afrodescendientes, hay una gran revisión de la historia de Paraguay, conjuntamente con Paraguay, que también el mismo Paraguay está haciendo una revisión de la propia historia muy importante, donde se están intercambiando los archivos de la historia de la guerra del Paraguay o de la guerra de Triple Alianza, ¿no? Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, donde esa guerra dejó a Paraguay, lo diezmó. O sea, en los últimos 40 años es justamente que también se podría decir que un aporte también los hacen los movimientos feministas, esto de poder visibilizar. Exactamente, sí. Entonces, esta colaboración, hay una necesidad de saber, porque hay una necesidad de conocer los orígenes también de los grupos de descendientes directos de aborígenes, de pueblos aborígenes, en nuestra provincia, en Lavalle. Claro. ¿Sí? Hay una gran comunidad huarpe que festeja el 17 de agosto, o sea, por San Martín. No lo festeja el día 17, lo festeja el 24, porque justamente coincide con la Virgen, con el Día de la Virgen, de la Asunción. En el caso de, bueno, la festividad que se realiza el 24 comienza con una tradición huarpe, donde se da gracias al cielo, a la tierra. Bueno, es muy bonita, y luego se pasa al acto, digamos, protocolar, pero la imagen de San Martín no es el San Martín de espada, es la imagen del San Martín campesino de más humano, claro. No tan construido ese San Martín de hierro, ¿no? Sí. Gaby, justamente vos decías, hay una necesidad de conocer, hay una necesidad de saber. Y me quedo con esta palabra tan fuerte que has dicho, porque hay una frase popular, y recién lo decíamos, que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, o un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria, pero vos ocupás la palabra necesidad. ¿Es así esto? A ver, es necesaria. Nunca podemos ser un pueblo sin memoria. Perdón, eso fue un furcio. No, a ver. Está bien. Nunca podemos ser un pueblo sin memoria porque tenemos historia, aunque no nos guste la historia. El problema es que la historia la parcela. ¿Sí? Y la historia tiene que ser vista completa.
¿sí? Y nunca nos va a gustar todo. Si nosotros pensamos, o sea, en la vida, en la vida de una persona, en la tuya, en la mía, nuestra historia personal, persona, tenemos momentos que marcan nuestra vida, nuestra historia, o sea, ya sea por el nacimiento de alguien, ya sea por el fallecimiento de alguien, ya sea por algún acontecimiento que marca un antes y un después. En la vida de un pueblo, en Argentina, pasa exactamente lo mismo. Somos un cuerpo que tuvo 6 golpes, que el último fue el más fuerte. Eso va a traer como consecuencia que la historia, la memoria, tenga miedo. Decimos, hace 40 años que tenemos democracia. No, ya no hay miedo. Sí hay miedo todavía a hablar, a conocer, a saber, a meterse por donde, en lugares que, no, por ahí, mejor no leamos esto, mejor esto está mal o esto está bien. No, esto no está mal ni está bien. Hay que leer para saber. Hay que leer para conocer nuestra historia. Vos como docente de la historia y sobre todo tu cátedra, que es Historia Argentina 1, ¿sí? No sé si porque cuántas historias las han dividido en toda la historia facultad, es una sola. Pero en tu cátedra, digo, ¿cómo haces para decirles a tus alumnos, hay que saber todo completo? ¿Y qué rol juegan, por ejemplo, las editoriales en esta forma de divulgación histórica? Lo más importante es el juicio crítico. El juicio crítico se forma. Si vos fueras mi alumna y yo te tuviera que recomendar alguna bibliografía para que estudies, o te muestro el programa, que lo hemos elaborado entre las 3 profesoras que conformamos la cátedra, sí. Hay historiadores de todas las tendencias historiográficas. Hay historiadores de derecha, hay historiadores de izquierda, hay historiadores actuales que son más, son de tipo progresista pero más abarcadores. Están los antiguos, los viejos. No, ya no trabajemos con los viejos. Sí, hay que trabajarlos porque ellos fueron los primeros. Hay que traerlos de nuevo. Bien. Leyendo todo, yo al conocer la variedad, yo puedo elegir y saber de qué lado voy a ponerme, colocarme. Puede ser que mañana cambie de lugar. Eso tampoco estamos hablando de eclecticismo. Estamos hablando de que a medida que crecemos en el estudio, también crece el pensamiento crítico. Claro. Y esa es la idea, ¿no? Una historia crítica, pero una historia siempre completa. Total. Las nuevas generaciones crecen con todas las posibilidades de formar su conocimiento gracias a que la información se ha democratizado. ¿Cuál es el rol que tienen hoy las redes sociales? Vos te estás apuntando más que nada de los adolescentes que son alumnos de secundario y ya universitarios. Todavía siguen siendo muchos adolescentes, que se ha extendido la adolescencia. Todos en algún momento necesitamos guías. El docente es guía, debe ser un guía, ¿sí? Porque eso de impartir clases ya no va más. Que eso no quiere decir que no suceda. Claro, sí, sucede. Las clases magistrales, ¿sí? Donde el profesor está de arriba y los alumnos no pueden preguntar, sigue estando. No, ya en la universidad no. Pero ahí se dan. Lamentablemente tenemos gente, pero hay personas que están convencidas que deben ser así. Está mal y para mí no está bien. O sea, no, pero bueno, es respetable, es una elección. Es estar parado desde elegir un marco epistemológico del cual yo me voy a mover. En este marco que yo creo que el profesor tiene que estar arriba y los alumnos tienen que estar abajo. Claro. O pensar que el alumno, que eso es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno y el profesor, ambos en el momento de la clase o en el momento de hablar, ¿sí? Estamos intercambiando y vamos de alguna manera intercambiando roles, porque muchas veces los profesores recibimos enseñanzas de los alumnos.
Ahora bien, lo que vos me preguntaste, ¿tienen posibilidad? Claro que tienen posibilidad. Pero reitero lo que dije antes, necesitan un guía, un docente que los guíe. Bueno, para tema X, ¿no? Sí. La Revolución de Mayo, vamos a poner así, la campaña libertadora, quieren ver la campaña del desierto, bueno, etcétera. Lean, tienen una amplitud de bibliografía, Claro. desde a favor o en contra de ese acontecimiento, y lo leen en su totalidad, desde todos los puntos de vista, desde lo político, desde lo económico, desde lo militar, desde el género. Pero por sí solos lo van a hacer cuando ya ha llegado, por ejemplo, un cuarto año de la carrera. De la carrera. Ya tienen un pensamiento abstracto alto, con un juicio crítico. Que eso es lo que bregamos los profesores universitarios, especialmente, porque lo que se necesitan son profesionales con espíritu crítico de la carrera que sea. Y después este profesional de espíritu crítico de la historia tiene que ayornarse justamente para transmitir este conocimiento con redes sociales incluidas. Sí, porque para transmitir, para enseñar, no necesito darles clase de lo que debe ser, el deber ser, o cómo tienen que pensar. No, yo les tengo que mostrar, hablo de forma individual, hablo como docente, algo simulado, vamos a decir así. Y no tanto porque es lo que yo hago, mi trabajo, y también con las personas con las que estoy, que enseñamos a pensar a través de la lectura, a través de las clases, y el profesor sabe un poco más, seguro, sabemos un poco más, pero eso no quiere decir que sepamos muchísimo más que los otros, que los alumnos no sepan nada. No es así, muchas veces los alumnos no dan clases. La universidad pública te dio esta posibilidad de llevarlo adelante. Las redes sociales, lamentablemente, por ejemplo, como X, que antes era Twitter, marca, dividen aguas, estar a favor o en contra, estar a favor o en contra. No es la historia, que es lo que estamos hablando ahora, no es negro o blanco. Claro. Bueno, Gabriela, la verdad es que da para tener varios capítulos sobre historia para hablar con vos. Seguro vamos a volver a encontrarnos porque queda mucho para seguir conociendo y que te cuenten así, tan sentada, desestructuradamente, lo que es la historia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Basta escuchar un nombre desconocido o mirar un billete para sacar a la luz a personas que dieron todo por nuestro país. Tenemos las herramientas y las guías necesarias para investigar y que la población tenga conocimiento profundo de nuestro pasado.